Nos encontramos en Las Letras Rojas, una serie que tiene como intención desarrollar los rasgos y el carácter en las palabras del varón perfecto, poder verlas ahí y empezar a desarrollarlos. Una serie que ha cambiado definitivamente nuestra forma de ver las palabras del Mesías y una serie, perdón, que también ha transformado nuestra vida y que no deja de hacerlo, sino que al contrario ha ido creciendo y ha ido prosperando y creo que a la mayoría de nosotros nos ha invitado y nos ha pegado de una forma distinta, pero a todos ha sido de gran efectividad. Buenos días, caballeros, buenos días para todos. Un abrazo gigante para cada uno de ustedes y gracias por el esfuerzo de conectarse. Em, yo creo que, y esto lo repito cada vez que puedo, necesitamos pagar el precio de instruirnos, ¿sale? Así que definitivamente, pues, gracias. Hoy vamos a estar viendo otra parábola más, ¿sí? Otra parábola más. Ya saben que estamos en Mateo capítulo 13. Les invito a que vayan conmigo, por favor. ¿Sale? Bienvenido, mi estimado. Ah, bueno, apenas se va a conectar. Bueno, bienvenidos a todos, pues, para que no se me olvide nadie, para que no se me pase nadie. Mateo capítulo 13, si me acompañan, por favor. ¿Sale? Y estamos viendo una serie de parábolas. Estamos todavía en las parábolas, ¿está bien? Y esto es así porque nos ha tomado mucho tiempo porque cada parábola tiene una capacidad de interpretación muy grande. Y hemos dicho que la capacidad, o no la capacidad, sino la oportunidad interpretativa va a depender proporcionalmente a la forma en la que nos estamos involucrando. A mayor involucramiento, pues por supuesto, mayor oportunidad de comprensión en la parábola. ¿Por qué? Bueno, porque al final de cuentas, ese era el efecto de una parábola. Una parábola podía ser para alguien, pues solo una historia y para otros podría ser toda una enseñanza, una masterclass, toda una doctrina, toda una profundidad de interpretación del amor del Señor. Así que tú y yo pues tenemos ya bastante tiempo desarrollando este entendimiento, por lo tanto deberíamos de poder comprender cosas bastante profundas. Y te aseguro que el día de hoy de algo pequeñito, vamos a encontrar algo muy interesante. Está bien, así que buenos días para todos, buenos días, caballeros. Vamos a bendecir a nuestro rey y agradecer y agradecer. Y ahora comenzamos con nuestra sesión. Abba, te bendecimos, Señor, y te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos, Señor. Gracias, Señor, por este grupo de caballeros que te aman y que se han convertido en mis hermanos. Y hemos hecho una familia, Señor, acá con la intención de buscarte, con la intención de amarte, con la intención de serte más fieles, Señor, y de mantener nuestra fidelidad para ti, de confesar nuestros pecados y también de, de desarrollar, Señor, este tema de serte fieles, Señor, en nuestras vidas, con nuestras familias, las esposas y los hijos, Señor, y que se consolide nuestra fe y nuestra masculinidad, nuestro carácter y nuestro propósito en ti, Señor. Queremos amarte, Señor, de la misma forma que tú nos has amado, o al menos intentarlo, Señor, pero estamos seguros que queremos amarte, Señor, con todo lo que somos y con todo lo que tenemos, porque al final todo lo que somos y todo lo que tenemos es tuyo, Señor. Tú nos lo diste, Padre. Gracias, Rey, por tu amor, por Yeshua todo. Amén y amén. Listo, amigos, vamos a Mateo capítulo 13. Y vamos a empezar a leer donde nos quedamos, y es en Mateo 13, capítulo 13, versículo 44, perdón, y empieza allí diciendo, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esto es muy sencillo y se compara mucho con la siguiente parábola, que es la de la perla de gran precio. Y dice también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Dice que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía
y la compró. Y bueno, tenemos a continuación dos parábolas que son muy cortitas, pero sin embargo son parábolas que, como dijimos, pueden tener una gran oportunidad para desarrollar un entendimiento importante. Hasta ahorita y hasta antes de estas parábolas, déjenme ser un poco más claro, por favor apunten esto que voy contándoles. Hasta ahora prácticamente el reino de los cielos había sido comparado solamente con conceptos pequeños y probablemente sin valor. A partir de este instante, a partir de estas dos parábolas, habrá de ser comparado con objetos o con conceptos de gran valor. Por ejemplo, en la parábola del sembrador fue comparado con un sembrador que salía a sembrar su semilla. En la parábola del trigo y la cizaña fue comparado solamente con trigo y con cizaña. En la parábola de la levadura fue comparada con pues levadura que es escondida en tres medidas. En la parábola de la semilla de mostaza fue comparado con eso, con una pequeña semilla de mostaza. Entonces todo el tiempo el reino había sido comparado prácticamente, escuchen esto, prácticamente con exactamente con cosas de pequeño sentido o de un valor incluso mínimo, como la semilla de mostaza. Pero ahora el reino de los cielos es comparado con un tesoro. Y eso es una cosa importante a tener en cuenta. Así que vamos a entenderlo mucho mejor en este día. Yo te voy a invitar a que tengas donde apuntar porque estoy seguro que vamos a encontrar algunos detalles que podrías asociar y que estoy seguro que te podrían sumar cuando entiendas que esta parábola o que el reino es comparado con este tesoro, ¿de acuerdo? El tesoro, empezamos notándolo, es el reino, ¿de acuerdo? Empecemos desarrollando los conceptos. El tesoro es el reino escondido en un campo, ¿ok? El tesoro es el reino escondido en un campo y el campo del que habla acá es el mismo campo que habló en el versículo número 38. Ven conmigo a revisarse un segundo el versículo 38 y dice claramente el campo es el mundo, ¿ok? Y cuando menciona en el versículo 44, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, por supuesto será el campo, el mundo, ¿de acuerdo? Que está escondiendo al reino, ¿está bien? Entonces tenemos lo siguiente, el reino escondido en el mundo, ¿sí? Y si seguimos leyendo y la vamos a leer varias veces porque es muy cortita y porque quiero que se la aprendan, por favor, y porque también esto nos va a ayudar para poder entenderla mejor. Dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, al reino escondido en el mundo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y entonces, si el reino es este tesoro o el tesoro es el reino que está escondido en el campo, yo les hago una pregunta y por favor pónganme su respuesta en el chat. ¿Qué es lo que será el reino? Ya dijimos que el reino es el tesoro y entonces estamos diciendo que el tesoro está escondido en el campo, que es la tierra entera, ¿de acuerdo? Pregunta para ustedes. ¿Qué es el reino? ¿Qué es lo que está escondido? ¿Qué es el reino? ¿Qué hay en el reino? ¿Qué es el tesoro? Mike escribe el amor de Dios, los hijos del Señor. Muy bien. La respuesta es exactamente los hijos del reino, ¿sí? Y esto lo habíamos visto justamente en el concepto de la buena semilla. ¿Se acuerdan? De vuelta, regresemos un segundo al versículo 38 y dice, la buena semilla son los hijos del reino, ¿sí? Y creo que esa pregunta les debió haber hecho como un poquito de disonancia o les debió empezar como a hacer un poquito de ruido porque yo les hacía como esta acotación y yo les decía que el reino está escondido en la tierra.
Es decir, lo que en donde está escondido, la ubicación del escondite es la tierra. Y entonces cuando empezaron a pensar, seguramente decían, pues el reino no puede ser el Señor porque el Señor no está en la tierra. ¿Estamos de acuerdo con esto? Seguramente a algunos de ustedes les afectó esta idea porque decían, no puede ser el Señor el reino. No, no, porque por eso se llama así el reino. ¿Y quienes habitan en el reino? Los que son reinados, ¿cierto? Los que son gobernados por Dios, los que son parte de los gobernados por Dios, ¿sí? Y entonces tú vas a pensar y decir, pero es que no estoy entendiendo ese, porque se supone que el reino, si somos nosotros, porque no está gobernando el Señor aún, podríamos pensar cualquier cosa y te voy a invitar a que seas muy paciente, porque por eso te decía que aunque es un versículo muy pequeño, hay mucho que podríamos comprender y hay mucho que podríamos desarrollar. ¿Sí? Estamos viendo que el reino está escondido en la tierra y el reino está escondido en aquellos que son el reino. ¿Y quiénes son el reino? Y esta pregunta te podría ser mucho más fácil de desarrollar. ¿Quiénes son el reino? Pues los que habitan en él, los reinados o los gobernados por ese rey. ¿Sí? Es algo muy interesante que vamos a ir analizando y te voy a invitar a que seas paciente porque te aseguro que te va a servir. El reino también es conocido como la buena semilla, ¿ok? Y todo esto redunda por causa de cuando el Mesías dijo, el reino de los cielos se ha acercado, ¿cierto, Jera? El reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Él acerca el reino, es decir, está implementando el gobierno y está implementando el reino. Se va a notar, se va a, se va a recibir, se va a hacer notorio, se va a implementar. No, y esta parábola justamente nos lo muestra. Encontró al reino, encontró al tesoro y ¿qué dice que hace? Lo esconde de nuevo y por favor encierra esa palabra, lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Está escondido en el campo, ¿de acuerdo? El campo, dice, es para sembrar, como hemos visto previamente, es el mismo campo que se utilizó en la parábola del sembrador, es el mismo campo que se utilizó en la parábola del trigo y la cizaña, y es utilizado para sembrar. Como las semillas fueron sembradas, así también podríamos pensar que este podría estar escondido. ¿Está bien? Ese hombre, ¿quién es? Como lo acabamos de mencionar sencillamente, ese hombre es Yeshua. Exactamente. Ese hombre es Yeshua que viene a la tierra a buscar ese tesoro y lo halla. ¿Sí? Ese concepto de que él vino a buscar no es nuevo ni tampoco es único. ¿Se acuerdan que dice la palabra? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Les voy a pedir que vengan conmigo, por favor, a Lucas 19:10, donde aparece exactamente ese verso. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso aparece Lucas 19. Y si yo les hago una pregunta, ese versículo, después de que has tomado el curso básico, pregunta para todos, ¿qué fue lo que vino a buscar y a salvar después de que tomaste el curso básico? Claro, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y entonces ya te da un sentido mucho más claro de quién es ese tesoro. ¿Se fijan? Ese tesoro, según este mismo versículo que acabamos de asociar, es las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hay el tesoro y este tesoro son estas ovejas. Por lo tanto, hay una equiparable o una comparación importante. Él ve a las ovejas perdidas de la casa de Israel como un tesoro. ¿Te habías dado cuenta de que esta parábola levanta a estas ovejas perdidas como si fuesen un tesoro? Las comparativas, cada ocasión que podemos revisarlas, a mí me despedazan el corazón porque esto ayuda muchísimo a que comprendamos dos cosas y por favor presten mucha atención. Las comparativas de las parábolas ayudan a la comprensión de dos cosas. Número uno,
nos ayudan a desarrollar el entendimiento del carácter de Dios, cómo es el Señor en su personalidad. Y número dos, nos ayudan a entender cómo es que Dios nos ve a nosotros. Y acabamos de notar estas dos cosas en este versículo. Estamos notando la cualidad de carácter de perseverancia en el Mesías al buscar algo que se perdió, al buscar algo que se alejó como el hijo pródigo. Esa parte la tenemos clara. Esa es perseverancia. Ese es el carácter del Señor de ser perseverantes. Pero no solo eso, también estamos notando cómo Él le conoce o qué concepto tiene el Mesías de las ovejas perdidas. Y el concepto claramente es de ser un tesoro. Esto no es para despreciar, caballeros, esto es para definitivamente decir gracias, Señor, porque puedes verme con esos ojos, porque puedes verme con esa mirada, porque tienes aprecio por mí a pesar de que me he ido, porque puedes amarme a pesar de ser como soy yo. Y le llama un tesoro. Para él son un tesoro esas ovejas. Las halla y ¿qué acaba de hacer después de que las halla? Enseguida las esconde. Las esconde de nuevo. Les pedí que encerraran esa frase. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos ver que el Mesías realmente hizo eso? Las halla y las vuelve a esconder. Bueno, les quiero invitar a que vengan conmigo este dato curioso, probablemente ya lo conoces, en Juan capítulo 12. Un poco más adelante nos vamos a dar cuenta si realmente esto pasó. Y te digo que es un dato curioso porque la verdad es que pasa muy desapercibido, pero tú y yo seguramente ya lo podemos comprender y probablemente ya hasta te lo sepas. Juan capítulo 12 y versículo 20. Yo tengo el título por ahí en Juan capítulo 12, por ahí a partir del versículo, mm, perdón que me fui a Lucas. En Juan 12:20 yo tengo unos griegos buscan a Jesús, ¿cierto? ¿Alguien tiene el mismo título? Perfecto. Juan 12:20 dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta, ¿sí? Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, amén, amén les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, perdón, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Yo les hago una pregunta. ¿Qué cara creen que pusieron Felipe y qué cara creen que puso Andrés cuando Jesús contestó esto? Y luego yo creo que la cosa que pensaron enseguida fue, bueno, pero sí los vas a ver o no los vas a querer ver, o sea, ¿les das la cita o de plano no? O sea, no te estamos entendiendo, ¿vas a querer ver a los griegos o no, no? Y entonces tenemos que, están estos griegos que quieren ver al Mesías, estos griegos dice que habían subido a la fiesta. Y la pregunta, yo sé que la pregunta obvia sería, ¿qué hacen unos griegos subiendo a la fiesta? Por supuesto. Sin embargo, probablemente estos griegos podrían haber sido proselitos convertidos al judaísmo, pero sobre todo estos griegos, convertidos o no convertidos, están queriendo ver al Mesías. Están queriendo acercarse para ver al Mesías. Exactamente, se quedaron con cara de what, a tal cual como y entonces vas a querer o no. Y entonces, y entonces prácticamente tenemos unos griegos que no deberían de por qué estar interesados en el Mesías y lo están. Y en efecto, son griegos que están a la dispersión, griegos que prácticamente creían que eran griegos, pero que desde allá estaban llegando para conocer al Mesías. Estos
son el tesoro perdido que vuelve a ser escondido. Ya los encontró y ¿qué hace? En lugar de poder verlos, llamarles mi tesoro, llamarlos de vuelta a casa, restaurarlos, reconformarlos, en vez de hacer todo eso, ¿qué dice? No puedo verlos, necesito ser glorificado, es la hora de morir. No puedo ahorita, es la hora de morir. Y si lo llevamos a la parábola, ¿qué implicaciones tiene esto? Por favor, intenten completarlo ustedes en el chat. No puedo verlos ahora porque aún no he comprado el campo. Voy a ir a comprar el campo, ¿sí? Necesito que el campo completo de este tesoro, donde está escondido el tesoro, necesito que sea mío para poder adquirirlos también a ustedes, porque ustedes están en este campo y el campo, como dijimos, es el mundo. Necesito comprar al mundo. Esta parte es muy importante que vamos a revisar ahora porque estamos notando que en efecto sí pasa esto, sí lo haya, pero después lo esconde. Y esto es algo que realmente está pasando frente a nuestros ojos. Y dice después, lo esconde de nuevo para poder comprar todo el terreno que es el campo. Y esto lo vamos a revisar mucho mejor. Ajá, nos está comprando uno por uno. Me gusta esa idea. Vamos a revisarlo mucho mejor para encontrar y entender con mayor claridad. Ya conocemos esto, pero todavía quisiera que fuera más claro en Primera de Corintios 6:20. Quiero que se fijen el concepto de la compra, porque la verdad es que en este tema ha habido un tema importante o ha habido un concepto importante de justicia en cuanto a este título de propiedad. Vamos por favor todos juntos a primera carta a los Corintios capítulo 6 y versículo 20. Vamos a revisar tres citas. Esta es la primera. Primera de Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio, es decir, se pagó por ustedes. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por favor, deja bien subrayado y bien señalado ese verso. Mira lo que está diciendo. Ustedes han sido comprados, ustedes han sido adquiridos por precio. Es decir, se pagó un precio por ustedes, no fue a gratis, se pagó un precio. Dice, glorificad pues a Dios en dos áreas, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Vuestro cuerpo y vuestro espíritu. Hay dos áreas importantes en las que prácticamente fuiste comprado, tu cuerpo y tu espíritu. Quiero invitarte a que lo comprendas y que lo concibas de esta forma. Tu cuerpo y tu espíritu fueron comprados y dice claramente ahí al final, los cuales son del Eterno. Tu cuerpo es propiedad del Eterno y tu espíritu también es propiedad del Eterno. Ahí está claramente. Y fue pagado con precio prácticamente y esto es una realidad. Deme un segundo porque alguien me está llamando, pero no sé, cómo que se está equivocando. Ya, disculpe. Y cierra diciendo este capítulo exactamente eso. Vamos por favor todos juntos al siguiente capítulo, el versículo 23. Primera de Corintios 7:23. Dice, por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Vuelve a subrayar ese versículo. Por precio fuiste comprado. No os hagáis esclavo de los hombres. Por precio fuiste comprado. No os hagáis esclavos de los hombres. ¿De acuerdo? Y luego dice un poquito más adelante en el versículo en el versículo 22 dice acá, porque él es, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor, perdón. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Porque por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Ya te dice, eres propiedad de Él. Ya no cambies de amo, no te hagas esclavo prácticamente de nadie. Y una cita más que quisiera invitarlos a leer es Primera de Pedro 1.
un poquito más para adelante, Primera de Pedro 1, en el versículo 18, aparece justamente esto. Y Primera de Pedro 1, casi todo el 1 y el 2 son preciosos, pero especialmente el versículo número 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Pilas aquí. Fuiste rescatados no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pilas aquí muy importante porque estamos hablando de un tesoro y acaba de hacer una acotación importantísima, espero que la hayan notado. Está diciendo no con plata ni tampoco con oro. Tú no fuiste comprado con esos artículos, fuiste comprado, dice, con la sangre preciosa del Mesías, de Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por lo tanto, podemos notar claramente que vuelve y esconde eso y después va y compra. Regresemos a Mateo para que entendamos una vez más la cronología de los hechos, porque en eso está exactamente el entendimiento. Dice, y podemos notarlo de esta forma, de acuerdo, para que se entienda fácilmente. Dice, es un tesoro escondido en un campo, entonces está escondido o está perdido en el campo. Después un hombre halla, segundo hecho, un hombre halla. Y número 3, lo esconde de nuevo. Prácticamente llevamos esto. Está perdido o escondido, está hallado y después escondido de vuelta. Y siguiente cosa que sucede, gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Va y vende todo lo que tiene. Yo te quisiera hacer esta pregunta, y si estamos hablando de que esta persona o este personaje es Mashiach, la pregunta para ti es, ¿qué es lo que vende? ¿Qué es lo que ofrece? ¿Qué es lo que da? ¿Qué concepto es eso que da? ¿Qué es lo que da por ti? Por eso es que no es comparado con oro ni con plata, porque en efecto, por ti no dio ni oro ni plata. Por ti dio exactamente su vida. ¿Sí? Y podríamos concluir prácticamente que Él murió por ti. Vengan conmigo a leer uno de los versículos que a mí parecer en el Nuevo Testamento o en este concepto de los evangelios y de las cartas es de los más preciosos. Vamos por favor juntos a Filipenses capítulo 2. Esta carta a los filipenses, Pablo les exhorta con gran fuerza y les dice a él, por favor, hagan que mi gozo sea pleno. Hagan que mi gozo sea completo. Prácticamente les está diciendo, completen mi gozo y sean uno, únanse. Dice prácticamente sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y les exhorta de manera muy fuerte, muy fuerte en relación a todo esto. Estamos leyendo Filipenses 2. Bueno, creo que mi Biblia no tiene Filipenses, una disculpa, permítanme un segundo. Vamos a leer a partir del versículo 5, por favor. Filipenses 2. Estábamos leyendo el 2 exactamente, pero vamos a leer a partir del versículo número 5, por favor. Y dice, versículo 5, haya pues en vosotros, y este es el llamado, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí vemos claramente dos cosas por las que se despoja o de las que se despoja, mejor dicho.
Se despoja, dice aquí, de su divinidad y de su deidad. No estimó como cosa que aferrarse el ser igual a Dios. Uno. Y dos, ni siquiera estimó su cuerpo tampoco como una cosa que aferrarse. Y dice claramente, también se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ahí está, y estando ya en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Dos cosas que pagó, dos cosas de las que se despojó o dos cosas que fueron el precio por tu vida. Su deidad, su divinidad, su gloria y además de eso su cuerpo. Ese cuerpo también fue precio de tu vida. Y entonces estamos revisando y regresamos de vuelta a Mateo, por favor. Dice que gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, pero aún así quisiera hacer todavía mayor hincapié. Cuando decimos que va y vende todo lo que tiene, es todo. Y yo sé que este capítulo o este verso te debió haber quedado claro con lo que acabamos de decir, pero estoy seguro que si pones más atención te vas a dar cuenta que todo es todo. El concepto de que el Mesías murió por ti es correcto, pero también es incompleto. El Mesías también vivió por ti. Y quiero invitarte a que hoy tengas esto presente en tu mente. El Mesías no solo murió por ti, también vivió por ti. Y tú vas a decir, pero ¿y eso qué? O en relación quizá no entiendo o no importa, o sea, ya se había quedado claro o ya lo debería tener claro. Pero imagínate que un error comete el Mesías en su vida. Igual iba a morir, ¿ah? Igual muere. Pero un error comete, pregunto, ¿su sacrificio sería efectivo como lo es? Un error, un desliz, un descuido, una desconexión, una distracción, una tentación que le afecte. Esto es fuerte, esto es muy fuerte. Una cosa que se equivoque, por mínimo que sea, y puede cumplirse lo que leímos hace un momento en Juan y en Primera de Corintios, que decía como un cordero sin mancha, ya no. El Mesías cuidó su integridad y cuidó su santificación y su consagración para poder morir por ti, para poder ser efectivo para ti. Su consagración no fue al final nada más, su consagración fue a diario y murió por ti, sí, porque también vivió por ti. Su sacrificio no fue hasta la cruz. Su sacrificio y consagración y sumisión, sometimiento de su voluntad a la voluntad del Padre, no fue hasta el final. Fue durante todos los días de su vida por amor al Rey, por amor de su nombre y en consecuencia por amor a ti. Esto es algo tremendísimo porque no solo murió por ti, también vivió por ti. Vendió absolutamente todo para comprar al mundo que es el campo, si lo aplicamos justamente con esto. Vendió todo para comprar el mundo que es el campo. Su vida, su cuerpo, su tiempo, su deidad, su corazón, sus órganos, su sangre, su piel, todo, absolutamente todo lo dio para comprar al mundo, que es el campo donde estás escondido, donde tú y yo estaríamos escondidos como ese tesoro al quien nos llama. Todos ellos son los hijos del reino. ¿Y cómo no va a estar gozoso entregando todo si lo que ha hallado es el reino? ¿Y qué es el reino? Como ya dijimos, son los hijos del reino ahí, los reinados por él, los gobernados por él. ¿Y quiénes son los gobernados por él? Gente que acepta su gobierno, personas que implementan el gobierno del Mesías, personas que se permiten ser gobernados por él, personas que se someten en su voluntad a la voluntad del Rey, personas que toman su cruz y le siguen, personas que le dejan a él gobernar, personas que definitivamente aceptan que él gobierna, personas que definitivamente aceptan que él es el Rey. Por eso el Rey no se ha acercado.
Por eso es un tesoro, porque voy a encontrar personas, porque hay personas en este campo que son el reino, que van a formar el reino, que son parte del reino, que se consolidará el reino, que veré en ellos el reino, que gobernaré justamente sobre ellos y ellos gobernarán conmigo. ¿Se acuerdan lo que dice Apocalipsis? Al que venza al final, al que sea fiel, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Se sentará conmigo en mi trono. Le daré a comer del maná y de los tesoros escondidos del cielo. Eso es una cosa tremenda de lo que estamos hablando. Y lo que él vio en esos griegos y lo que él ve en ti es la oportunidad de gobernar con él por su palabra. Personas que se han consolidado y que han entendido que esa identidad a la cual él te llamó es de ser parte del reino, de ser parte de los reyes que se sientan con él a gobernar a su pueblo, a la nación y a las naciones todavía más. Por eso es que esto es un tesoro. Y esto es para decir gracias, Señor, porque definitivamente, si no ha sido por Él, hubiéramos seguido siendo en el campo, quizá cualquier otra cosa, pero un tesoro, no lo creo. Estoy seguro que un tesoro solamente es a sus ojos. Y necesito que comprendas esto, mi estimado varón, por favor, escúchalo bien. Porque a pesar de todos tus errores, de todo tu pasado, de todas tus equivocaciones, de todos tus tropiezos, de todas tus infidelidades para con el Señor o para con tu familia o para con tu esposa, de toda tu falta de madurez, de toda tu falta de consolidación, de toda tu falta, de todas tus faltas, Él no cambia la forma en que te ve. Para Él sigue siendo un tesoro. Isaías el profeta establece esa idea: a mis ojos fuiste de gran estima, te consideré de gran valor. Por ti di reinos, por ti di reyes, caray. Mi estimado amigo, mi estimado hermano, te quiero invitar a que comprendas cuál es la visión que Él tiene de ti, a que consideres que Él te ve a ti con ojos como de un tesoro. Para Él eres de gran estima. Y te voy a decir una cosa que es muy clara. Nada, absolutamente nada te podrá apartar de esa visión que Él tiene de ti. Dice su palabra: ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo presente, ni el futuro, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada, ni principado, ni potestades, nada, absolutamente te podrá separar de mi amor. Porque ya te compré, porque ya eres mío. A veces no te comportas como eso, estoy muy seguro de eso, pero por supuesto, ya eres mío. Tu cuerpo me pertenece, tu espíritu me pertenece, ya me perteneces. Te he comprado con precio de sangre y no con oro ni con plata. La pregunta para ti todavía podría ser: ¿esa parábola a qué se refiere con el concepto de tesoro? Porque estamos notando que plata y oro es muy poquito, por supuesto, comparado a su labor. ¿Qué es ese tesoro según esta parábola? Quizá pensaste en un cofre lleno, lleno de oro, con un cofre lleno de monedas de oro como en las historias de piratas, o pensaste en este concepto de tesoro. Pero creo que necesitamos también definir con respecto a la palabra la idea de tesoro. Aquí hay algo importante. Y no dice que fue sin ganas o que fue con molestia a comprar un campo. No, dice claramente, y el adjetivo que utiliza es fue gozoso. Dice, y gozoso por ello. ¿Por qué? Pues porque encontró estos depositarios del reino. Vendió todo con gozo, todo lo dio con gozo. Si todo lo dio con gozo, dijimos, su divinidad, su vida, su cuerpo, su sangre, todo lo que es, lo entregó con gozo. Pilas, porque vemos
que padece entonces con gozo. ¿Fue a la cruz con gozo? Mm, Vamos a ver todos juntos, por favor, Hebreos capítulo 12 y versículo 2. Hebreos 12, 2. Por favor, presta mucha atención a estos detalles porque estoy seguro que esto podría hacerte comprender mejor el amor del Señor. Y dice, puesto los ojos en Yeshua, Él es el autor y consumador de la fidelidad, el cual por el gozo, Mashiach, Él por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Puedes notar esto que estamos diciendo? No fue un tema de si me gusta o si me emociona o si de pronto tengo ganas o si me da hoy la gana. Dijo claramente, por el gozo puesto delante de él. ¿Y cuál es el gozo puesto delante de él? Lo acabamos de notar en la parábola. Fue gozoso por ello. ¿Quién es ello o qué es ello? El tesoro encontrado. Ese gozo que dice puesto delante de él, menospreciando el oprobio, fue a la cruz. Dice claramente, sufrió la cruz por el gozo puesto delante de él. ¿Sí? El gozo, escucha esto que te voy a decir porque necesito que tu identidad se conforme a esto, mi estimado caballero. El gozo de encontrarte a ti como el futuro depositario del reino, como futuro agente representante del reino, como futuro rey de este reino que reina con él y le entrega sus coronas a él. ¿Qué crees? Dice, con gozo voy a la cruz. Por causa de ti, sufro la cruz con gozo. Tú eres el motivo, tú eres el gozo, el hecho de encontrarte a ti, como estos griegos encontrados, por supuesto, cuando se enteró de que los griegos querían acercarse, ¿qué crees que pasó por su mente? Gozo. ¿Y qué crees que pasa contigo cada ocasión que tienes esta misma actitud de encontrarte con Él? Gozo. Valió la muerte, valió, le estás dando valor a su muerte. No, no valió la pena. Claro que no fue una pena. Acabamos de ver lo que a la pena él la menospreció. Para él no fue una pena. Él lo probió, para él no fue nada. Para él fue gozoso. Para él fue gozo. No fue pena, fue gozo. No fue vergüenza, fue gozo. Y escucha esto, pero tú eres el motivo de ese gozo. Y sabes una cosa, podríamos aprovecharnos de la situación y decir, bueno, pues ya lo hizo. El error más grande sería decir, yo no se lo pedí. Su problema si yo peco. Los apóstoles hablaban sobre eso. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Y qué decía él? De ninguna manera, por ningún motivo, pues. Al contrario, ahora que has entendido esto, en lugar de aprovecharte para sacarle, como acabo de decir, de una manera incorrecta, provecho, necesito que lo entiendas para que te comportes a la altura. Amigo, caballero, necesitas comportarte a la altura del tesoro, a la altura de cómo él te ve. Él no se va a comportar, él no va a disminuir, mejor dicho, él no va a disminuir la visión que tiene de ti. Él no va a disminuir el concepto que tiene él de ti. Él no va a permitir que tú caigas de su gracia. ¿Has escuchado cuando la gente dice eso? La gente dice, lo tenían en tal concepto y ahora mira, cayó de mi gracia. ¿Has escuchado cuando la gente dice eso? Bueno, nunca lo vas a escuchar de Mashiach sobre ti. No importa cuánto te has equivocado, tú nunca podrás caer de su gracia. ¿Sabes por qué? Porque por gracia te llamó. Si habrías de caer de su gracia, te prometo, te aseguro
que desde el principio estabas caído de su gracia. Nunca estuviste por encima de Él. Nunca te ha tenido acá. Desde el principio nunca estuviste acá. Él te hizo estar allá. Él te lleva allá. Él te hace reinar con sus príncipes, según el Salmo 113. Solo para Él eras un tesoro. Solo a sus ojos eres un tesoro. Pregunto, ¿será que había más personas que pudieron haber reclamado el mismo tesoro de la parábola? ¿Será que hubo más personas que caminaron por exactamente el mismo sitio donde estaba ese tal tesoro? Por supuesto que sí, pero solamente él tuvo ojos para poder a eso que estaba viéndose llamarle tesoro. Para nadie más le hubiera provocado gozo más que a él. A nadie más le interesaba considerar esa cosa como tesoro. Para nadie más eres considerado de gran estima. Absolutamente nadie puede amarte y nadie quiere amarte como Él te va a amar y como Él te está amando y como Él ya te amó. Y el reino de los cielos es comparado con eso. El reino de los cielos es semejante a esos que estaban perdidos, hallados y escondidos de vuelta. Pilas, porque no está hablando absolutamente de la felicidad o de ser feliz. Él está hablando de gozo. Y nos podríamos meter un segundo en ese tema y claramente podríamos notar que no es el llamado a ser feliz. Dice que fue a la cruz con gozo. No fue a la cruz felizmente, fue a la cruz con gozo. El concepto de la felicidad no es lo mismo que el gozo. Pregunto, ¿el Señor nos llamó a ser felices? Absolutamente no, pero sí podemos desarrollar gozo. La felicidad viene de todo lo que pasa alrededor. Y te he dicho, te digo una cosa, en este mundo no hay nada que mantenga la felicidad todo el tiempo a tope. No hay nada, el mundo no ofrece absolutamente nada. Pero tú sí puedes desarrollar gozo con base en el propósito que el Señor te dio. Y al cumplir ese propósito que crees, lo puedes hacer con gozo, como el Mesías fue a la cruz con gozo. Pablo padecía los padecimientos de la cárcel. ¿Con qué crees? Con gozo. Feliz, a lo mejor no. Además era feliz. Además él buscaba desarrollar felicidad, pero el gozo lo tenía. ¿Y qué pasaba una ocasión que los terminaban de latigar, por ejemplo? Con gozo. Todo el tiempo era el gozo. ¿Entendemos la diferencia entre felicidad y gozo? El gozo lo desarrollas tú. La felicidad la obtienes de afuera. ¿Se fijan? Pilas porque nos estamos dando cuenta del carácter del Mesías. Pilas porque esto debería ayudarnos a desarrollar nuestra personalidad. Pilas porque todo esto podría definitivamente empezar a mostrarnos qué es lo que se espera de nosotros. Compra aquel campo. La tierra ya le pertenece. El campo es la tierra, por lo tanto, la tierra ya le pertenece. ¿Y por qué? ¿Por qué entendemos que el reino de este mundo le pertenece a Satanás y por qué decimos que se le ha concedido? Y sí, del mundo sí, sí, también de la tierra. Pero ¿qué crees? Cuando la tierra ya es del rey y los reinados comprenden esto, estos reinados o gobernados por Dios salen de ese mundo. ¿Se acuerdan que el Mesías dijo, no te pido que los saques, solo que los guardes del mundo? Y entonces buscan ese gobierno. ¿Por qué no reina? ¿Por qué no vuelve? ¿Por qué no ya está reinando si ya compró el mundo entero? ¿Por qué aparentemente deja que el enemigo o el adversario esté desarrollando este como aparentemente gobierno para los hombres? Bueno, leamos lo que dice Hechos capítulo 3 y versículo 21, por favor. Hechos 3, 21. Voy a leer el versículo desde el versículo 19, por favor.
Así que arrepentidos y convertidos hagan teshuvá para que sean borrados vuestros pecados y vengan a la presencia del Señor, vengan de la presencia, perdón, de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Mashiach que os fue anunciado. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba, en otras versiones dice retenga, hasta que el cielo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. ¿Por qué Mashiach no reina? No reina porque no han sido restauradas todas las cosas, ¿sí? En otro versículo dice que hasta que no entre la plenitud de los gentiles, será entonces que venga Mashiach. ¿Sabes qué está haciendo? ¿Sabes qué está esperando? ¿Por qué no viene? Porque te está esperando a ti, mi estimado amigo. Está esperando al resto de las personas como tú que no han entendido que son el tesoro y no se comportan conforme a esa identidad. Está esperando a que tú quieras, como dice allá arriba en el versículo número 10 en el 20, en el 19, a que se arrepientan y se conviertan, a que hagan shub, a que vuelvan, retornen, regresen. Está esperando a eso. ¿Cómo? Sí, tal cual como lo acabas de entender. Está esperando a que el tesoro se dé cuenta que es un tesoro, que él ya encontró y que se dé cuenta que está en un terreno que él ya compró y que se comporte a la altura de cómo él le ve. Porque ellos entendiendo esto, por favor escucha esto que te voy a decir, estas personas entendiendo esto y comportándose a la altura, ¿qué crees que van a hacer? Predicar del reino, van a implementar el reino. Por eso tienen libertad de irse. El Mesías se va para que maduren esas personas, para que esas personas retornen, para que esas personas regresen. ¿Hace cuánto estás conociendo sobre eso? ¿Hace cuántos años estás conociendo sobre todo esto? Bueno, a la edad que tienes, quítale esos años y el resto que te queda, que es seguramente la mayor porción de tu vida, eso es lo que ha esperado por ti, por tu maduración, para que llegues a escuchar este mensaje. 20 años, 30 años, 40 años esperó por ti, ya que lo comprendes. Por favor, 50 años, por favor, no hagas esperar al amor, como lo decía en Cantares. Ya no hagas esperar al amor. Al contrario, condensemos y precipitemos su amor para las personas de esta tierra. Implementemos ese reino y desarrollemos ese reino, por lo menos en tu familia. Ya no hagas esperar al amor, ya no hagas esperar el tiempo de la canción. ¿Recuerdan que decía en muchas ocasiones, no despierten al amor hasta que sea el tiempo? El tiempo de la canción ya llegó. El tiempo de cantar ya llegó. Es por eso que no regresa por el tesoro. Aunque el campo ya sea suyo, deja a ese tesoro escondido. Hay una cosa interesante y vamos a ir cerrando prácticamente ya con esto, pero el tesoro puede ser comparado y no hemos descubierto el concepto de tesoro. Y te voy a dar dos ideas con respecto a esto. Ven conmigo, por favor, al libro de Jeremías en el capítulo 41 y versículo 8. Estamos a punto de terminar. Sé paciente. Jeremías 41, 8. Y dice, versículo número 8, mas entre aquellos fueron hallados 10 hombres que dijeron a Ismael, no nos mates, porque tenemos en el campo, pilas acá, tenemos en el campo tesoros de trigos y cebada, aceites y miel. Y los dejó y bueno, no los mató entre sus hermanos. Pero mira lo que está diciendo, que para él trigo, cebada, aceite y miel es considerado un tesoro. Habíamos dicho que no era ni plata ni oro, absolutamente no es ni plata ni oro, por supuesto que no. Y acabamos de ver que en la antigüedad el concepto de tesoro era alimentos. Te hago una pregunta bien sencilla. Imagínate que llega el tiempo
am, de escasez. Imagínate que estás en el desierto. Voy a poner un caso súper extremo y casi improbable, pero imagínate que en el desierto, cuando Moisés salió de Egipto, con las joyas que llevaba, como lo muestra la película El Príncipe de Egipto, podía comprar, podría adquirir un vaso de agua, podría beberse ese oro, podría beberse esa plata, podría consumirla, esa plata y ese oro. Por supuesto que no. Hay un punto de tu vida donde te das cuenta que es mucho más importante, como hemos visto en Eclesiastés, que puedas disfrutar de tu trabajo y no estar acumulando esa plata ni ese oro, por supuesto. En el concepto antiguo, el tesoro eran alimentos de valor. Y aquí aparece algo importante y quiero que señales ese concepto. Tesoros de trigos y cebadas. Ya hemos hablado qué es el trigo y qué es la cebada, ¿se acuerdan? El trigo sirve para alimento humano, la cebada regularmente es utilizada para los animales. La cebada se da en el tiempo de la Pascua, al principio de la primavera, mientras que el trigo se da justamente cuando está por entrar el verano, en Shavuot. La cebada representa exactamente el concepto más bajo de un hombre, mientras que el trigo, representa esta progresión del hombre en su comprensión. ¿Qué es lo que es el tesoro en este punto? Si lo comparamos con este libro, con este capítulo de Jeremías, podríamos darnos cuenta que lo que encontró en el tesoro probablemente eran cebadas y lo esconde para que se conviertan o para que maduren o para que llegue el tiempo de la cosecha de qué cosa? De los trigos. Esa maduración de la que estamos hablando sucede en los 50 días de la cuenta del Homer. Esos 50 días que van desde la fiesta de las primicias, donde se presenta cebada, hasta el trigo, hasta Pentecostés, donde se presenta el trigo. Ese tiempo de maduración, por supuesto que se refiere a ti y a mí. Lo que encontró, como dijimos antes, a nadie más le habría parecido un tesoro, porque era prácticamente desechable como cebada. Pero a sus ojos, mira, sin lugar a vacilar, sin oportunidad a equivocarse, para él ya eras un tesoro. A pesar de que te veías como cebada, como alimento para animales, como lo que vio Pedro, ¿se acuerdan? Pedro en Hechos capítulo 10 ve descender un lienzo que tiene animales inmundos. Comparado con eso, era Cornelio. Pero aún así le dijo, ve con Cornelio, ve a la casa de Cornelio. No llames inmundo a lo que él ya purificó. Y si alguna vez, o si nunca, perdón, si nunca te has identificado con Cornelio, créemelo, para el Señor eres como Cornelio. No llames inmundo a lo que él ya ha santificado. Para él ya eres santificado. Y eso lo dice Romanos exactamente. Todo esto es un secreto de mucho valor. Y esa es la más correcta definición. Lo que se conoce o lo que se tradujo como tesoro realmente es un secreto de mucho valor que habrá de revelarse. Y todo esto que concluye en Apocalipsis capítulo 11. Vengan conmigo a la última cita. Apocalipsis 11:15. Mira lo que se dice con respecto a esto del reino y de quién es el gobernante de este reino. Apocalipsis 11 y versículo 15 nos lo muestra y dice claramente que el séptimo ángel tocó el shofar y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Mashiach, y él reinará por los siglos de los siglos. Conclusión de esto está en este versículo. Ya le pertenece. Mientras que tú te añades a esta concepción, mientras que eso pasa, el reino ya le pertenece. Pero llegará el día en el que se proclame en los cielos y por supuesto también en la tierra, ya lo habrán de haber estado haciendo, que el reino le pertenece solamente a Él.